Durante toda mi infancia, mi padre siempre tuvo y ha tenido gallinero. Hemos tenido gallinas o gallinas. Y desde muy pequeño yo fui testigo de un fenómeno asombroso en la vida de las gallinas. Sucede toda clase de gallinas en todos los corrales, en todo el mundo. Cada vez que mi padre les esparcía el alimento, que ocurría 2 veces al día, en cuestión de segundos, las gallinas formaban su propia jerarquía. De manera instintiva, por un instinto natural, comenzaba la danza del dominio. Entonces, en resumen, establecían lo que se conoce como la ley del más fuerte. Los naturalistas noruegos acuñaron esta expresión al estudiar el sistema de jerarquías que existe en un corral de aves, por ejemplo. Y a fuerza de picotazos, las chicas determinan quién va a ser la gallina número 1. Y eso pasa cuando uno les tira la comida. A fuerza de picotazos, hay una que determina: yo soy la gallina número 1, después la 2, la 3, y así sucesivamente, por orden jerárquico, hasta llegar desafortunadamente a la gallina número 12 o a la última. Si se cuentan las veces que las gallinas reciben y dan picotazos, se puede saber cuál es la cadena de autoridad. La gallina alfa es la que más picotazos da. Si alguien se siente identificado con la gallina es otra cosa, pero es la que más picotazos da. Esa es la gallina alfa. Puede variar. Por ahí la gallina alfa a la hora del almuerzo es una y a la hora de la cena es otra. Es la que primero da picotazos a las demás. La gallina omega es la que resulta la más picoteada, la última. Las demás están entre una y otra, pasa en todos los gallineros. La gallina alfa picotea e intimida a la gallina 2. Pero la gallina 2 jamás responde con un ataque a la gallina 1, que la está picoteando. La gallina 2 tolera los picotazos de la gallina 1, pero agarra picotazo a la gallina 3. Quien a su vez vuelca su frustración en la gallina 4. Así funciona. O sea, la que tira picotazos no va a recibir como respuesta picotazos, sino que esa se agarra con la otra y esa se agarra con la otra y esa se agarra con la otra. La ley del más fuerte continúa descendiendo hasta la gallina 12, si es que hay una docena, que obviamente, insisto, es la más desdichada porque no tiene a nadie a quien picotear la 12. Mira así, dice, pero yo no tengo a quién. Entonces la ley del más fuerte no es una ley científica, pero ha estado presente desde los principios de la humanidad, desde tiempos prehistóricos. Y esa clase de fenómeno ocurre también dentro de las familias, por lo menos los que tenemos ciertos años y recordamos cómo eran las jerarquías en las familias antiguamente. El lugar que ocupábamos en la casa revelaba nuestro rango. En casa la cabecera de la mesa era indiscutiblemente para mi papá. Ni se nos ocurría tocar ese lugar santísimo. Ese era de papá. El resto de la familia se ubicaban en la mesa por orden de edad. Y a medida que iban descendiendo en edad, yo era el menor, nos íbamos alejando de papá. Algunos estaban cerquita, conforme la edad, mi mamá, los más grandes, y yo estaba bien lejos. Si se cenaba pollo, por ejemplo, pollo, la pata y el ala derecha era para mi papá. La pata izquierda y el ala izquierda era para mi mamá. A lo mejor mi hermano mayor compartía la pechuga con la abuela y a mí me tocaba el trasero del pollo. Porque era el último que había nacido. Me miraban como diciendo, ¿y qué culpa tenemos que haya venido? Fue un accidente. En el auto, el Renault Gordini que tenía papá, el jefe manejaba, obviamente, nunca largó el timón, jamás. La segunda a bordo era mi mamá. Mi hermano mayor y la abuela elegían las ventanillas del asiento trasero y yo, la gallina número 12, me tocaba ir apretado al medio. Aunque me descompusiera, vomitara, se la aguanta. La ventanilla no es para usted porque usted nació último y pensamos que era un tumor. Después nos dimos cuenta que era un embarazo. Nadie explicaba el sistema. No estaba escrito en ninguna parte. Simplemente lo sabíamos desde que nacíamos. Como fui el menor, yo nunca tuve a quien picotear. Y la iglesia tampoco está exenta de esa ley. Yo siempre recuerdo cuando muy joven
empecé en este peregrinar cristiano y por la providencia divina me invitaban a predicar y me tocaba participar en convivios, en almuerzos, en cenas, en los que participaban varios pastores conocidos, famosos en aquel entonces. Y la mayor parte de la conversación giraba alrededor de 3 preguntas. A saber, número 1, ¿cuántas personas asisten a tu congregación? Número 2, ¿te están invitando a predicar del mundo? Y número 3, ¿cuántos empleados tiene tu plantilla? Todos se hacían esas preguntas entre ellos. Y en base a las respuestas, los demás evaluaban si valía la pena sacarse una foto con ese pastor, intercambiar contactos o ignorarlo. Entonces, en cierto sentido, exhibían su plumaje, ¿no? Nada más que en lugar de plumas, usaban trajes de diseño, asistentes, secretarias, relojes caros, y cacareaban, hacían así, tratando de averiguar qué posición tenía cada uno. Y como en aquellos tiempos yo recién estaba empezando, como diría la salmista Shakira, lucía un Casio y llegaba a bordo de mi Twingo, no había que ser Einstein, un genio, para darse cuenta que yo era la gallina número 12. Yo no tenía quien picotear. Cuando me preguntaban, a mí me pasaba vergüenza. Y en algún punto se establecía así la ley del más fuerte. En realidad nadie es inmune a esa patología. Nadie. Porque casi todos nosotros miramos las profesiones de otras personas, su educación, su vestuario, sus autos, sus casas, su ministerio en todo caso, y tratamos de calcular dónde encajan y dónde encajamos en esa ley del más fuerte. Y hay como una sensación de bienestar cuando sabemos dónde encajamos y cuando catalogamos al resto, obviamente. Entonces, para bien o para mal, es la manera que funciona el sistema. Es un sistema maquiavélico, obviamente, pero es un sistema al fin. El problema con la ley del más fuerte o la ley del gallinero no es el orden. El problema son los picotazos. Basta con preguntarle al chico más bajito de la clase, al más gordito del grado, a quien limpia los baños, cuyo nombre nadie sabe y nadie jamás le interesará saber. Una familia de inmigrantes indocumentados nos pueden dar cátedra de lo que significa vivir bajo picotazos, bajo algún tipo de discriminación. O el obrero nuevo de una fábrica, el empleado nuevo de una oficina, el chivo expiatorio de la familia. Nunca, nunca es lindo ser el último en la cadena alimenticia social. Nunca. Y como yo me crié observando la vida de un gallinero, yo también vi con horror como muchas veces las gallinas atacaban a un pollito enfermo y le daban picotazos hasta asegurarse de que moría. Y yo le decía, papá, lo van a matar. Y eso lo hacen porque es alguien que molesta, es alguien que va a comer y que está enfermo, así que lo matan a picotazos. Por esa razón Dios no tolera esa manera de pensar. Esa mentalidad de corral puede darse en una granja, pero jamás se puede dar en el reino de Dios. Hecho esta introducción, yo quiero meterme de lleno dentro de una asombrosa historia digna de Netflix o Prime. Ahora tengo la atención de algunos cuantos, por primera vez. Y es asombrosa la historia, porque implica la misma ley del corral de aves que te acabo de contar, pero a la vez es una de las pocas ocasiones en que esa ley se invierte. Y obviamente involucra una gallina alfa y también involucra o implica una gallina omega. Todos recordamos cuando el adolescente David mata a Goliat, al gigante filisteo que desafiaba a los escuadrones de Israel. Lo mata con una piedra y una honda. El tema es que cuando el gigante Goliat pierde su cabeza a manos del muchacho, los israelitas convierten a David en su héroe. Inmediatamente forman un club de fans de David, I Love You David, o David, cuyas chicas y mujeres enamoradas del incipiente héroe cantaban Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10.000. Tal vez no sé cómo sería la tonada, pero algo como Saúl mató a 1000 y David a sus... Cantaban las chicas 10.000.
Aparece la canción La Trova en 1 Samuel 18:7, por si alguien tiene duda. O sea, le asignaban al rey tantos muertos, pero a David muchos más de los enemigos. Y a partir de la viralidad, o que esa canción se hizo viral entre los cortesanos, el rey Saúl se llena de celos y se llena de envidia contra este flamante héroe. Entonces, la ascendente popularidad de David le echó gasolina al temperamento de Saúl, que ya era un tipo complejo. El rey Saúl trató de matar al nuevo hijo de oro de Belén en 6 diferentes oportunidades, sin razón. Simplemente porque lo detestaba, porque le tenía celos. En 6 ocasiones trata de asesinar a un muchacho. Un rey tratando de matar a una hormiga en cuestión de jerarquía. Primero lo invita a casarse con su hija Mical. Bueno, eso no fue un intento de asesinato, sino que lo invitó a casarse con su hija. Así que Saúl le manda a decir a David: quiero que te cases con mi hija Mical, te lo mereces, pero para ser mi yerno tienes que mostrarme tu valía, y la dote va a ser que me traigas 100 prepucios de los filisteos. Esa va a ser la dote. Que vayas, circuncides a los enemigos, obviamente incircuncisos, y traigas 100 prepucios. Algo totalmente, si bien tiene un significado, también era vulgar, y era una manera de tener la esperanza que alguno de estos filisteos lo iba a matar a David. Era una misión imposible. Tráeme 100 prepucios de los filisteos de manera que yo sepa que te mereces a mi hija. Pero no ocurre, nadie mata a David. David redobla el pedido y trae 200 prepucios de sus enemigos. Dice, por la duda, por si hace falta. No sé qué quieres hacer con ellos, pero ahí tienes algunos más. David con su música trae paz al torturado espíritu de Saúl. En un momento era atormentado y David tocaba las canciones y él se calmaba. Ni hablar de que matando a Goliat trajo esperanza a una debilitada nación. No obstante, el volcán Saúl se mantiene en erupción ante las hazañas de David y está todo el tiempo ideando conspiraciones asesinas. Un rey que debería estar pensando en naciones enemigas, en política exterior, ahora está pendiente de un muchachito. De hecho, la Biblia lo describe así, dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con David y se había apartado de él, de Saúl. Él ya no sentía que la presencia de Dios estaba con él, pero sí estaba con el muchacho. Por lo cual Saúl se lo alejó de sí, se lo sacó de encima. Porque para un carnal no hay nada peor que estar cerca de alguien que tiene la presencia de Dios. Así que lo puso de jefe de 1000 soldados a David para que salga y entre y haga expediciones. No lo quería dando vueltas ahí en el palacio. Y David, dice la palabra, se conducía prudentemente en todas las expediciones y Jehová estaba con él. Era en aquel entonces el Messi de Israel. Y todos, dice la Biblia, en Israel y Judá sentían gran aprecio por David. Se hizo querer. Era una suerte de Máximo, el gladiador de la película. Todo el mundo lo amaba por encima del emperador, o en este caso del rey. Saúl no abandona la idea de asesinarlo. Y le dice en su momento a sus oficiales que lo maten, sáquenselo de encima, inventen algo. Ellos dicen, no es una buena idea. Nos va a poner en contra a todo el pueblo lo ama. Tiene el voto popular de Israel. Al día siguiente, dice las Escrituras, un espíritu maligno de parte de Dios, o sea, permitido por Dios, se apodera de Saúl, del rey Saúl. Obviamente eso es lo que hace la envidia, lo que hacen los celos, son portales, vórtices, para estar atormentado, para que los demonios, para que los espíritus tomen nuestra mente. Cuando la envidia, el resentimiento, los celos no son resueltos, son puertas, portales para el enemigo. Y dice la palabra que Saúl cae en trance en su propio palacio cuando un espíritu entra en su cuerpo. Y andaba entonces con una lanza en la mano, estábamos hablando de Saúl,
mientras David tocaba el arpa, que supuestamente lo venía a calmar a él, y Saúl se la arrojó pensando, literalmente así dice la Escritura, a este lo voy a clavar en la pared, lo voy a ensartar como una mariposa. 2 veces lo intentó y David logró esquivar la lanza. Es toda la información que la Biblia da. Yo trato de leer lo que no está escrito y me pregunto cómo fue la reacción del muchacho. Su majestad, vengo a tocar la música para calmar su espíritu. Toca, muchacho. Y el tipo hace así, le tira una lanza. ¿Qué pasó? Me hace acordar a mi mamá cuando a traición tiraba una escoba. Yo siempre digo que papá te pegaba o me castigaba y yo sabía exactamente por qué era, porque estaba ligado directamente a lo que yo acababa de hacer. Mamá guardaba en su archivo mental y decía, Neja, yo me voy a acordar. Yo me voy a acordar. Y yo hacía buena letra todo el día. Al día siguiente, a traición, la vieja hacía ¡pah! ¿Qué pasó? Por eso digo, yo nunca tuve a quien picotear, entiéndanme. Bueno, así eran los lanzazos de Saúl, a traición. Finalmente, Saúl envía unos sicarios a la casa de David a matarlo. Terminemos con este asunto. Manda unos matones cuando Mical, la hija de Saúl, la esposa de David, se entera, lo ayuda a escapar a través de una ventana. Dice, no vale la pena que mi padre te mate, escápate. David llegó a preguntarle a Jonatán, que era el hijo de Saúl, y le dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué crimen o qué delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? Es que no había razón, era uno de sus oficiales. Estaba a bordo de la infantería de su ejército. Era uno de sus mejores hombres. Había matado a Goliat. David no logra entender por qué su suegro quiere liquidarlo. Reciba esta palabra de algún yerno necesitado hoy. No logra comprender tanto odio, tanto celo enfermizo. Los celos no resisten análisis ni sentido común, pero a veces literalmente asustan. Y más de una vez David se pregunta, ¿pero yo me merezco esto? No. Jonatán obviamente no tiene la respuesta para darle. ¿Quién puede explicar los picotazos de Saúl? ¿Por qué picotea? ¿Por qué quiere ser la gallina alfa si ya es rey? Por la misma razón que a veces no sabemos por qué un padre atormenta a su hijo. Luego uno se entera que es un problema psicológico, terapéutico, algo que arrastra de su propia niñez. Pero ¿por qué maltratan? ¿Por qué hay padres que maltratan y provocan la ira de sus hijos? Porque una esposa subestima a su marido. Porque un marido maltrata a su mujer. Porque un jefe maltrata a sus empleados. No lo sabemos. A veces hay picotazos que no resisten análisis, porque uno sabe las represalias cuando alguien hizo algo malo, pero cuando simplemente nos picotean, porque si uno dice, ¿y por qué? Es la absurda y demencial ley del gallinero. Hasta el día de hoy hay dictadores que torturan, secuestran, presidentes que seducen, pastores que abusan, sacerdotes que importunan, y uno dice, ¿y por qué? Es la ley de los picotazos. La gallina número 1 picotea a la gallina número 2, solo porque así es como lo hacemos siempre en este corral. ¿Cómo responde David en este caso? Destruyéndolo a Saúl, devolviéndole el odio. Bueno, eso es lo que normalmente la ley del más fuerte nos pide. Tengo que defenderme. Soy cristiano, pero eso no me transforma en un estúpido. Soy evangélico, pero no menso, manso, pero no menso. No me puedo dejar picotear. Si yo me dejo picotear, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando tomamos la justicia por nuestra propia mano, ante la injusticia de los picotazos de una gallina alfa que sin sentido nos empieza a dañar, memorizamos y hacemos una lista de todas las cosas que nuestro Saúl nos arruinó. La niñez, la adolescencia, la carrera, el ministerio, la pareja, la salud. Y nos empezamos a revolcar en el lodo cenagoso del dolor.
Cuando abandoné los estudios allá en la escuela secundaria, mi padre con mucho amor me amenazó de muerte y me dijo que si yo no buscaba trabajo, él no quería vagos en casa. Y uno de mis primeros empleos en la desesperación de no volver a casa sin un trabajo fue la de limpiar maquinarias de imprenta. En tiempos que se usaban los mimeógrafos y otros tipos de máquinas mucho antes, aunque ustedes no lo crean, de la computadora. Ya sé, no se hagan los jóvenes que muchos nacieron analógicos igual que yo y son Olivetti es su segundo nombre, pero para quitar la tinta usamos una mezcla tóxica de algo que se llama aguarrás y querosén, para lo cual debíamos usar mascarillas. El tema es que ese olor se impregnaba en mi ropa y mi madre trataba de lavarla hasta que finalmente terminó quemándola. No podía quitarle el olor. Y yo recuerdo, aunque trabajé apenas una semana que en esa fábrica, que el hedor se quedó en mi nariz o bajo mi nariz durante días. Y en aquel entonces yo aprendí que si persistimos demasiado tiempo en el infecto olor, terminaremos oliendo como la toxina que despreciamos. Creo que voy a repetir eso. Si persistimos demasiado tiempo en el infecto olor, terminaremos oliendo como la toxina que despreciamos. Cuando uno permanece en un círculo vicioso, en un bucle de resentimiento, de celos, de envidia, empieza a oler de manera pútrida. David elige otra opción y en el Salmos 18:46 él escribe: el Señor vive, alabado sea Él porque es mi roca. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Y luego le dice: Señor, tú me libras del furor de mis enemigos, me salvas de los hombres violentos. Hay una versión que dice: me salvas de la gente desquiciada. Creo que se refería al suegro. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones y canto salmos a tu nombre. Él no dijo: me voy a regodear en el dolor, voy a planificar cómo vengarme. Él comenzó a alabar a Dios y él dijo: tú te ocupas de mis enemigos. En algún momento diría: aderezas mesa delante de mis enemigos. O sea, no los liquidas, simplemente me honras, me sirves una mesa, un banquete y dejas que mis enemigos vean que tú estás bendiciéndome. Sin embargo, a pesar de que él alababa a Dios como lo hacemos nosotros, seguía prófugo. Era un convicto de la justicia. Pululan los carteles con su rostro y la frase buscado en cada árbol, en la oficina de correos, en cada pared. Hay posteos de Instagram: buscado, David vivo o muerto. David tiene que acostumbrarse a vivir mirando por sobre su hombro, durmiendo con un ojo abierto, comiendo en un restaurante lo más cerca de la puerta posible por si hay que escapar. Apenas 2 o 3 años atrás cuidaba un rebaño en Belén y la vida le hizo así. No lo pidió, fue cuando vino Samuel, un profeta de edad madura, con un cuerno de aceite y lo vuelca sobre su cabeza. Él ni siquiera estaba entre sus hermanos esperando una unción, él estaba trabajando y lo mandaron a llamar. Y David, de buenas a primera, de la noche a la mañana, pasó de dar serenata a sus ovejas a darle serenatas a Saúl, que ahora le tira lanzazos. Entonces el muchacho, ignorado por su propio padre, pasó a ser motivo de comentarios. Se transformó en trending topic, en redes. Todos tagueaban o etiquetaban numeral: I love you, David Cuero mata gigantes. Y para colmo, la Biblia narra que era de buen parecer, que uno de los atributos que le había dado Dios a David era que era de buen parecer. Encima el tipo era un galán de películas. No sé, Brad Pitt en su mejor momento, ahora está viejo, pero Brad Pitt en su mejor momento, o Richard Gere. Los enemigos le temían, los niños lo admiraban, las mujeres se derretían. Y Saúl lo odiaba y lo quería muerto. Y luego del 6º atentado contra su vida, David entiende la situación. Y con un precio por su cabeza y un ejército tras sus huellas,
Le dice adiós a la vida del palacio y huye. No se puede convivir con un loco. No se puede convivir con un desquiciado. Alguien que sin razón, sin ser mi enemigo y encima de familia, me quiere matar. Dios no está hablando de tu suegra todavía, no te tomes esto personal. Ahora, ¿dónde puede ir David? ¿En dónde se oculta la gallina número 12 que no tiene a quién picotear? ¿Dónde se oculta una gallina número 12? Pregunto a las gallinas número 12. David se siente devastado. No tiene lugar en la corte. No tiene posición en el ejército, a pesar de que hasta ayer era un general. No tiene esposa, no tiene sacerdote, no tiene amigos. Nada que hacer excepto correr. No podía ir a la corte de Saúl, no podía ir a la casa de Mical. Entonces se dirige al único lugar posible donde nadie va porque nadie sobrevive. Va al desierto, va a la tierra salvaje. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque antes de seguir quiero sacarle lo poético del desierto, porque hay de los que dicen, ay, a mí los desiertos me bendicen. Ni siquiera es Hesperia. Yo necesito que veamos la imagen. Yo quiero pintarte el cuadro completo de lo que vamos a ver en el siguiente episodio. El mar muerto está agonizando. Retrocede gota a gota a razón de 1 metro por año. Galilea envía su riego, su fluido a través del canal de Jordania, pero el mar muerto se empobrece a diario y crea un cementerio salino, que es peor incluso que el cementerio. Son pilas, montañas de sal. Hay poca vida en los alrededores, la erosión ha marcado la tierra en una tiranía de cuevas, de surcos, de acantilados y algunos cañones. Es un lugar para los coyotes, es un hogar para las hienas, para las iguanas, y ahora también es un hogar para David. Él no quiso intercambiar el palacio por esta tierra inhóspita y febril. Nadie arbitrariamente elige el desierto, nunca, en ninguna temporada de su vida. Porque significa en este caso calor infernal, tormentas de arena, alacranes, pero algunas veces no tenemos opción. La calamidad golpea y el techo de cristal se rompe. El tornado nos levanta y nos deja tirados en el desierto. Y como veíamos en el vídeo hace un momento, un incendio nos obliga a tener que comenzar otra vez y en el peor de los casos sin que nadie nos ayude. A nosotros no nos ha tocado necesariamente el desierto del sudeste de Israel, pero sí nos ha tocado a todos el desierto del alma. Y nos toca atravesar esa larga temporada de sequía en cualquier área. David encuentra una cueva llamada Adulán y allí mismo comienza su década, sus 10 años de desierto, de estar proscripto. Y allí, por alguna razón, en esa cueva, el hombre de fe vuelve a surgir. Una vez que deja las armas, su escudo, su uniforme, el hombre de fe vuelve a surgir. Sí, su cabeza tiene un precio, pero de alguna forma, fugitivo y solo, se vuelve a Dios y encuentra refugio. Él había sido un muchacho que se había forjado en las praderas, en los riscos, en el desierto. Es en la soledad con Dios que se había transformado en un salmista. Y Dios consideró que necesitaba otra temporada a solas con él para fortalecer su carácter. Y esto sí, el que tiene oídos que oiga. Para fortalecer su temperamento. A veces Dios nos lleva al mismo lugar donde una vez comenzamos. Al mismo lugar que alguna vez vimos por sobre nuestros hombros y dijimos, nunca más volveré a pisar. Y el Señor nos lleva a ese mismo sitio, porque son las coordenadas para que busquemos a Dios como lo buscábamos en esa ocasión. Dios no tiene ningún inconveniente en permitir, así como permitió que un espíritu atormente a Saúl, permitir que pasemos otra temporada de escasez financiera y decimos, ¿pero por qué? Si yo ya estaba cómodo, porque Dios extraña, necesita
el tiempo en que buscábamos a Dios cuando dependíamos del maná diario y no del crédito. Hay momentos que Dios nos vuelve a llevar a los inicios, como que nos reinicia para que las coordenadas vuelvan a estar en su sitio y busquemos a Dios con la misma desesperación que cuando queríamos que Él nos use. Y a veces nos empezamos a quejar, o lo sagrado se nos vuelve común, y entonces Dios no duda en llevarnos al sitio de reinicio. Y allí David encuentra refugio. Refugio es la palabra preferida de David. Yo me atrevo a decir que la más repetitiva. En los Salmos aparece, al menos conté, 37 veces. Y donde más la usó fue en el Salmo 57, refugio. Y cuando uno va al Salmo 57, explica allí el trasfondo. Dice, poema de David, o prosa de David, cuando estaba huyendo de Saúl y vivía en una cueva. ¡Caramba! ¡Qué preludio! ¡Qué prólogo! Porque no fue canción que compuse con mi piano mientras miraba los Alpes suizos. Salmo que hice porque la productora me pidió una canción para hacer un disco. No, prosa o poema que escribe David cuando huía de Saúl mientras que vivía en una cueva. Entonces imaginemos al hijo de Isaí en la oscuridad, sobre sus rodillas, quizá con su rostro perdido entre las sombras. No tiene un hogar donde regresar, o sea, a priori no tiene por qué estar cantando ni alabando a Dios, quejándose tal vez. ¿Cuántos de nosotros perderíamos la casa, el auto o la ciudadanía y estaríamos insultando y enojándonos con Dios e insultando al cielo? Las redes, siempre digo que es la punta del iceberg, que puede mostrar a veces el comportamiento del ser humano. No creerán la cantidad de gente que me ha escrito, yo soy cristiano, pero si me deportan voy a dejar de creer que Dios es mi proveedor o mi refugio o mi salvador. Aquí tenemos un deportado. Peor que un indocumentado, porque ¿qué hubiese querido David? ¿Qué más hubiese querido? Que lo suban a un avión y lo lleven a su país. No le diga, te vamos a devolver a donde saliste. Lo único que te quitamos es la documentación del palacio. No, iban a por su vida. Entonces David sabía que ir a su casa, volver a su hogar, implicaba poner en riesgo a su familia. Ergo, si se dirigía al tabernáculo, ponía en riesgo a los sacerdotes. Entonces recuerda que no está solo. Que cuando pastorea ovejas tampoco estaba solo. Y ahí del hueco de la cueva surge una dulce voz. Refugio, torre fuerte eres tú, mi roca. Bajo tus alas seguro estaré y para siempre en tu morada, Dios, habitaré. El indocumentado empieza a darse cuenta, el perseguido empieza a darse cuenta de que él tiene una morada donde habitar, sí tiene un hogar. Refugio, torre fuerte, eres tú, mi roca. Bajo sus alas seguro estaré y para siempre en tu morada, oh Dios, habitaré. Es arbitrario que hable de habitar, de morada, de hogar. Cuando perdemos el trabajo, la familia, la pareja, la reputación, la vida, lo único que uno puede hacer es encontrar refugio en Dios. Tenemos que permitir que sea Dios la pared que detiene el viento, la que nos dé la validez de la ciudadanía eterna, independientemente de donde nos toque vivir, el fundamento sobre el cual nos paramos cuando tocamos fondo. ¿Qué hay en el fondo? ¿Roca o no? Entonces todos los que hemos sido sobrevivientes del desierto hemos encontrado un refugio en Dios.
Y nunca vamos a saber que Jesús es todo lo que necesitamos, hasta tanto Jesús sea todo y lo único que tengamos. Lo diré otra vez, nunca vamos a saber que Jesús es todo lo que necesitamos hasta que sea lo único que tengamos. Lo único. Y a veces Dios nos quita las muletas, nos empieza a quitar los puntos de apoyo para que entendamos que nuestro refugio es Él, que no hay otro. Ahora Dios es fiel, porque Dios siempre da un bonus. Y se ocupa de mandarle compañía humana, porque Dios podría decir, me encanta que me cantes todos los días y podemos estar tú y yo solos en la cueva. No obstante, le manda compañía. Y primera de Samuel, capítulo 22, el versículo 1 relata que cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron que estaba en Adulam, fueron a verlo allí. Y además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas, amargados. Y David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. David se convirtió en el Robin Hood del Medio Oriente. Gente con deuda, con problemas, indocumentados, traídos por un coyote en el mejor de los casos, porque el coyote sabía dónde estaba la cueva. Era una tripulación destartalada, inadaptada, una legión de gallinas número 12. Toda era gente que nunca había picoteado a nadie. No tenía quien picotear, no porque eran buenos. Yo nunca fui un niño bueno, no tenía quien picotear, que es diferente. Yo siempre digo, no era que era más santo, no pecaba por falta de recursos. No teníamos internet, no teníamos televisor, ¿de dónde íbamos a pecar? No sabían ni cómo se pecaba. Y estas gallinas número 12 se reúnen en la cueva de Adulam, rechazados, marginados, perdedores, periféricos, exactamente como aquí. No dicen amén, pero yo sé que es exactamente como aquí. Bienvenido al hospital de roto, gente. ¿O no? Muéstrame una congregación fuerte que bendice al mundo entero y te voy a mostrar a antiguos moradores de cuevas, gente que conoce la cueva de Adulam. Solo quienes hemos recibido gracia sabemos otorgarla. Digo, en el intento de otorgarla, porque apenas podemos dar misericordia, pero solo aquellos que obtuvimos gracia podemos darnos el lujo de decir, también voy a otorgarla, porque yo no puedo condenar. Además, a ver, ¿quién era David para rechazar a esa clase de tipos? No es un candidato a ser el apóstol del año, ni el apóstol de la sana doctrina, no es un obispo más bien. David es un imán para gente marginal. Por eso David crea una comunidad de picoteados, los picoteados de David. Las gallinas número 12 de David. El hashtag cambió, gallinas 12, David, I love you. Primera de Crónicas 12:22 dice, y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande y poderoso. Y el siguiente episodio de nuestra serie puede que sea el más dramático, pero el más divertido a la vez y el meollo de este mensaje. ¿Acaso el punto central de lo que quiere hoy Dios hablarnos? Apenas tarde o temprano le llega a los oídos de Saúl que David encontró un refugio en las cuevas cercanas del Mar Rojo y está armándose un ejército, y él teme, Saúl ahora más que nunca, por un golpe de estado. Temen de que David vaya por su trono. Así que ahora sí tiene excusa para salir a cazarlo. Y en la siguiente y dramática escena, David nos enseña cómo dar gracia a la persona que no hizo otra cosa que darnos dolor. ¿Están listos para verla, sí o no? No. ¿Están listos para verla, sí o no? Bueno, Saúl le pide a su escuadrón de búsqueda que se detengan. Salen, insisto, de cacería, llegan a un sitio en particular, la Biblia no da las coordenadas, dice que Saúl llega a un sitio y les ordenan que se detengan. 300 soldados de infantería cesan su marcha y caminan hacia la ladera de una montaña. Se llama la región de Engadi. La región de Engadi hierve a fuego lento en ese corazón de horno de ladrillos
llamado desierto. Los rayos de sol asestan sobre las nucas de los soldados, necesitan un respiro. Hay lagartos recostados sobre las rocas, escorpiones que persisten en la suciedad y serpientes por doquier. Y 1 Samuel 24:3 relata con detalle: Saúl entra a una cueva para hacer sus necesidades. Y David estaba escondido en el fondo de esa cueva con todo su ejército. Así que imagínenselo. Saúl, con los ojos irritados por el sol del desierto, no percibe las figuras silenciosas que se alinean en las paredes. Toda la pandilla de David acecha en la oscuridad. Y tienen un primer plano que nunca habían visto de Saúl. Mientras Saúl hace caso a su llamado a la naturaleza, una centena de ojos se agrandan como felinos. Es el enemigo. Sus mentes se aceleran. Sus manos alcanzan todos los puñales, las espadas. Una sola puñalada terminaría con la hegemonía, la tiranía y la dictadura de Saúl. No daré nombres, pero imagina que algunos países de nuestra región tuvieran a su dictador que se viene perpetrando en el poder, indefenso y con los pantalones bajos. No diría, qué chévere, no dirías eso. Están todos detrás de Saúl. David hace: ¡shh! Les dice que se contengan. Esto significa: conténganse si algún día ves banal. Tengo que explicar todo. Y solo avanza el mismísimo David y desenvaina su cuchillo lentamente y corta un pedacito del manto de Saúl. Luego se arrastra, retrocede y se adentra otra vez en la cueva. Ahora, queridos teólogos, razonemos juntos. Saúl está haciendo, esto no es una vulgaridad, esto tiene una implicancia espiritual. ¿Saúl está haciendo del número 1 o del número 2? Basado en la cantidad de tiempo que Saúl pasa en la cueva y por experiencia personal, tenemos la evidencia que todo habla de un número 2. La Biblia solo habla de necesidades. Porque David tuvo tiempo a cortarle la orilla del manto de Saúl. No creo que habría tenido tiempo para hacer esta maniobra si Saúl solo está orinando, está de pie y supuestamente atento a mirar alrededor o a cualquier amenaza. Esto implica una lectura espiritual, insisto. Si tan solo Saúl habría ido a orinar, David no habría tenido mucho tiempo para pensar en qué iba a hacer. En cambio, si hablamos del número 2, esto es más impresionante porque David tuvo todo el tiempo del mundo para matar a Saúl, lo cual implica un fuerte dominio propio. No se trató de que se resistiera a una tentación de un instante, tuvo tiempo de pensarlo, de actuar. Y mientras David sopesaba sus opciones, le debe haber parecido una eternidad. A ver, mato al tipo, al loco este que me trató de matar 6 veces y me apodero del trono que me pertenece por derecho porque me ungieron para eso. Dios me dijo que seré rey de Israel. ¿No será esta la oportunidad? O me estoy arriesgando a perder una oportunidad única en la vida y seguir viviendo como un fugitivo y que Dios me diga, pero te lo puse en la mano, mijo. Y seguramente los hombres que estaban con él, hombres de estrategia, de guerra, consideraban aquella oportunidad
valga la redundancia, como una oportunidad, como una chance de Dios. Pero como dijimos el domingo pasado, solo el hecho de que algo parezca que es de Dios o sintamos que es cosa de Dios, no significa que necesaria y forzosamente lo sea. Solo porque parezca una oportunidad de oro o dorada no quiere decir que sea cosa de Dios. Porque hay gente que cree, si todo se alinea, si todo se allana, si todo fluye, es porque es de Dios. ¿Y por qué entraste al cartel a vender droga? Y porque me contrataron de la nada y yo dije, esto tiene que ser de Dios. Bueno, Saúl termina la faena, se vuelve a cubrir y abandona la cueva. Los hombres de David no pueden creer lo que su líder ha hecho. Se prepararon años para esto. Bueno, no para esto, pero se prepararon años para enfrentar a este tipo. No hay un tipo más indefenso que haciendo sus necesidades en una cueva. ¿De verdad lo dejaste escapar? Y David le dice a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes tan solo sugieren. Yo no puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. El mismo silencio de ustedes es el silencio de la cueva. Ok. Y no te pierdas lo que sigue. David sale de la cueva. Deja que Saúl se aleje un poco con sus 300 hombres y con el trozo de la prenda en su mano grita, ¡Majestad! ¡Señor mío! Saúl detiene el caballo, mira hacia atrás y David postrándose sobre su rostro en tierra dice, ¿por qué le hace caso a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted puede ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva donde usted, bueno, ya sabe, el Señor lo entregó a mis manos. Por cierto, mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no alzaré mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Su majestad, mire. Y mire su manto, le debe faltar un pedazo. Yo corté ese pedazo hace unos minutos y a usted no lo maté. Ahora reconozca de una vez que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Sin embargo, usted me persigue para quitarme la vida hace 10 años. Y yo no le he hecho ningún agravio, nunca. Serví bajo sus órdenes. Que sea el Señor que juzgue entre nosotros dos. Que sea el Señor el que me vengue de usted. Pero hoy juro que mi mano nunca se va a alzar contra usted o yo. Hay un refrán que dice, rey, de los malos es la maldad. Y yo no soy de esa clase de gente. Yo nunca alzaré mi mano hacia usted. Ahora me pregunto, ¿por qué sale con 300 tipos a buscarme? ¿Eso hace el poderoso de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que sea Él que examine mi causa y me libre y me defienda de usted, pero yo no me defenderé. Y cuando David terminó de hablar, Saúl dice, hijo mío, eres tú. Y alzando la voz empieza a llorar. No caen algunas lágrimas, el rey llora. Has actuado mejor que yo. Me has devuelto bien por mal. Y hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado porque, bien dices, el Todopoderoso me entregó en tus manos y no me mataste. Dime, ¿qué clase de hombre eres que encuentra al enemigo y perdona la vida? Que el Señor te recompense, David, por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey que vas a consolidar el reino. Júrame, por Dios,
que no vas a exterminar a mi descendencia, que no vas a borrar el nombre de mi familia. David dice, se lo juro, rey. ¿Por qué habría de matar su familia? Y luego Saúl vuelve a su palacio y David regresa con sus hombres al refugio. Una tregua. Ahora razonemos juntos. Todos coincidimos en perdonar a quien nos quita el lugar en el estacionamiento. Todos estamos de acuerdo en perdonar al que se cuela en la fila de River, al cabo. Esta vieja, esta hermana siempre hace lo mismo. Llegan 8:45 y le guardan lugar. Debe ser la madre de Dante. Y todos estamos conscientes en perdonar al equipo que nos dejó fuera del Mundial. Porque podemos pasar por alto el delito menor, pero ¿y el delito grave? El ofensor consecuente que nos hizo la vida imposible. ¿Qué me dices del Saúl que se apodera de nuestra juventud, nos roba 10 años, 20, 30, 40, 50, que se apropia de nuestro dinero, de nuestro ministerio, de nuestra salud? Y vayamos más allá. Si ese canalla, tu canalla, hubiera buscado refugio en nuestra cueva, en tu cueva, en la mía, ¿haríamos lo mismo? ¿Habríamos hecho lo que hizo David? Digo, ¿podríamos perdonar a la escoria que nos lastimó? Lo viéramos así, en una posición indigna, con los calzones bajos. Diríamos, Señor, ¿lo perdono? O, gracias, Señor, por entregarlo en mi mano. Nunca olvides que los destructores de enemigos siempre necesitan 2 tumbas. Ojo por ojo se convierte en cuello por cuello, trabajo por trabajo, reputación por reputación. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo estamos satisfechos? Bueno, cuando imitamos la mente de David empapada en Dios. David mantuvo su creencia. ¿Quién puede impunemente alzar su mano contra el ungido del Señor? Al menos en 6 ocasiones diferentes, David llama a Saúl el ungido del Señor. No encuentro más veces que esas. 6 veces lo llama el ungido del Señor. No sé si es casualidad o no, pero 6 veces Saúl intentó matar a David. Y 6 veces dice, él es el ungido del Señor. ¿Qué es David? ¿Un enajenado? ¿Un bobo? ¿Un torpe que no ve que los quieren matar? A ver, ¿qué otro término usaríamos con alguien que nos arruina la vida, que nos quiere matar? Yo no me dedico a perseguir a nadie. Esta semana usé en las redes la palabra Joe y un montón de evangélicos me llamaron perro, mercader, hijo del diablo, siervo de Satanás, apóstata. Y todo el mundo me dijo que Dios les dijo que arderé en el infierno por siempre por hacer show. Me lo dijeron. Por una palabra. Nada le encanta más al religioso promedio que mandar gente al infierno. Es un placer morboso de hacerlo. Supongo que porque no pueden mandar nadie al cielo. Ahora, David no vio a Saúl como enemigo, sino como a Saúl el ungido. No estaba defendiendo al hombre, estaba defendiendo el aceite que había reposado sobre ese hombre. Porque el aceite, a Saúl lo había ungido el mismo profeta que lo había ungido a él. El mismo cuerno de aceite que había caído sobre él y ordenado por el mismo Dios. Cuando uno respeta a alguien, respeta la unción, en el peor de los casos que alguna vez reposó sobre él, si es que ahora no reposa. Y si David menospreciaba la unción de Saúl, estaría menospreciando su propia unción, diciendo que su propia unción tampoco sirve. Porque si no sirve la de él, tampoco sirve la suya. David no aplaudió el comportamiento de Saúl, no era plausible. Pero siempre supo que el propietario de Saúl era Dios. Además, ¿quién nos dio a nosotros la tarea de vengarnos? Dios ocupa la única silla de la Corte Suprema del cielo. Él solo usa la toga y rechaza compartir el martillo. Algo que a veces los religiosos olvidan. Creen que su misión en la vida es juzgar y mandar quién va al infierno y quién no va al infierno. Por esta razón Pablo escribe en Romanos 12, 19, no tomen venganza, hermanos míos.
Dejen el castigo en las manos de Dios, no metan sus huellas dactilares en eso. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se ocupa el Señor o nos ocupamos nosotros? Pero, no espero muchos amén ahora, pero la mayoría de nosotros hacemos lo incorrecto cuando nadie está observando. Y tratamos de hacer lo correcto cuando todos o alguien nos está observando. ¿Qué hace eso? ¿Por qué hacemos eso? Porque es la naturaleza pecaminosa. David se encontraba a unos centímetros, a unos segundos de distancia de convertirse en el nuevo monarca de Israel. Todo lo que tenía que hacer era apuñalar a Saúl por la espalda. David sabía que Saúl había sido ungido y nombrado por Dios. Y también él sabía que matar al rey era lo contrario a lo que Dios quería. Dios era el que lo había situado en esa posición y era el único que lo podía sacar de esa posición. Dios pone y Dios saca. David se negó a tomar la situación en sus propias manos. Ahora, ¿podía haber justificado el haber matado al rey? ¿Y cómo no? Al fin y al cabo, en primera instancia, defensa propia. 10 años que el tipo lo viene persiguiendo como un perro rabioso. 10 años. ¿Cómo no va a calificar como defensa propia? Además, todo el pueblo estaba a su favor. Pero si David hubiese matado a Saúl, todo el resto de su vida habría estado mirando por encima de su hombro, lleno de desconfianza. Al fin y al cabo, la mayoría de los reyes que se convierten en tales, en base de matar al rey anterior, terminan asesinados por el rey que viene después de ellos. Entonces, en lugar de David enfocar toda la energía en mirar hacia adelante, de haberlo matado, tendría que despreciarla mirando hacia atrás. Eso sucede cuando rompemos un principio espiritual. Es como digo siempre, cuando alguien divide una iglesia, cuando alguien se va de una congregación y empieza a llamar a todo el mundo, síganme, vengan conmigo, yo tengo la verdadera doctrina, yo voy a poner una nueva congregación, pasa en todo el mundo. Esa persona va a pasar el resto de su vida mirando por encima de su hombro porque a él también le van a dividir la iglesia. Es siembra y cosecha. El que deshonra, cosecha deshonra. El que divide, cosecha división. Muéstrame una iglesia que tiene 10, 15, 20 divisiones y te voy a mostrar a un líder que nació de una división. No pueden enfocarse a donde se dirigen porque tienen que cubrir la espalda del lugar donde ya han estado. Y David no quiere eso, David quiere mirar hacia adelante, él es un estadista. Él no sale de cacería de brujas. Así que este fue un momento decisivo para David. Un momento que determinó su destino. Yo creo que se halla a la altura de la batalla contra Goliat, porque combatir a Goliat exigió de él una valentía épica. Pero no matar a Saúl le exigió mayor valentía. Es más difícil no matar a Saúl que matar a Goliat. Querer y no poder no demuestra nada. Aquel que dice, yo vivo en santidad, quiero pecar, pero no puedo, eso no demuestra nada. No estás pecando, insisto, por falta de recursos. Poder y no querer. Poder y no querer, eso es poder. Poder comer como si fuera la última cena y no querer, eso es poder. Poder y no querer es la forma más pura de poder. Insisto, querer pecar y no poder es legalismo. Si peco, me descubre el pastor. Si peco, pierdo el ministerio. Poder pecar y no querer, eso es libertad. ¿Me siguen, sí o no? Es decir, yo puedo, claro que puedo, pero no quiero. La Biblia habla de dos tipos de poder. La dinamis, que es la capacidad de hacer algo por encima de nuestra naturalidad, la dinamis. Después está la exousia. Tiene una palabra medio rara, pero exousia, que parece brasilera, pero no es. Para de sufrir, reciba la exousia. No. La exousia es una palabra griega, es la capacidad de no hacer cosas que podríamos hacer. La cruz es el máximo ejemplo de esta segunda clase de poder. Las Escrituras lo proclaman de manera explícita. Nadie le arrebató la vida a Jesús. En Juan 10, Jesús dice en 4 ocasiones que estaba sacrificando voluntariamente su vida.
En Juan 10:18 dice, tengo autoridad para entregarla y luego también tengo autoridad para volverla a recibir. Y la palabra ahí, autoridad, es exousia. La dinamis de Jesús es impresionante. Hizo caminar a los lisiados, hizo hablar a los mudos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Pero a mí me impresiona la exousia. Lo que nos cambió la vida a nosotros fue no lo que Él podía hacer. Lo que nos transformó fue lo que habría podido hacer, pero decidió no hacerlo. Mientras que colgaba de la cruz, dijo Jesús, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 6.000 soldados. Jesús está hablando de 72.000 ángeles. 72.000 ángeles. No queda ninguno ahí abajo de los romanos. ¿Pero qué habría pasado? Habría abortado su misión redentora. Jesús se negó a usar su dinamis. Y en lugar de hacerlo, decidió ejercer su exousia. Permitió que la gente se burlara de Él, que lo escupieran, que lo golpearan, que lo clavaran en la cruz. Eso no es solamente amor, eso es poder. No fue el poder del Imperio Romano que lo mantuvo clavado en la cruz, fue su exousia. ¿Están conmigo? Y esa clase de poder fue la que usó David. David le demostró a Dios que podía confiar en Él en la cueva. Y diré esto para que lo mastiquemos y lo podamos digerir lentamente. Quien tiene oídos, oiga. Si Dios puede confiar que hacemos lo correcto cuando nuestro Saúl todavía está en el trono, puede confiar que haremos lo correcto cuando seamos nosotros los que estemos en ese trono. Otra vez, si Dios puede confiar que hacemos lo correcto cuando nuestro enemigo está en el trono, recién entonces va a poder confiar de que haremos lo correcto cuando seamos nosotros quienes estemos allí. Oskar Schindler fue un empresario alemán y miembro del partido nazi que se convirtió en uno de los más destacados defensores de los derechos humanos durante el Holocausto, durante el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial. Y a medida que se enteraba de lo terrible que era la persecución y el exterminio de los judíos, aunque era parte de los nazis, Schindler comenzó a cuestionar las creencias y las acciones del sistema y aprovechó su posición como empresario y propietario de una fábrica de utensilios de cocina en Cracovia, Polonia, para ayudar a los judíos a escapar de la persecución nazi. Schindler ideó una fábrica ficticia y convenció a los nazis que necesitaba contratar mano de obra barata o gratis y logró salvar la vida de más de 1.200 judíos. Y en una de las escenas más poderosas de la lista de Schindler, de Spielberg, que lleva esta historia al cine, Oscar está tomando una copa de vino con Amon Goethe, el jefe de un campo de prisioneros. Y este Goethe, este Amon sádico nazi, le dice que el poder del Führer reside en la capacidad de matar judíos las veces que se le da la gana. Y después que Oscar lo escucha alardear sobre la cantidad de judíos que ha matado, Schindler le explica el poder que se demuestra no quitando la vida. Y le dice algo así como, mira, cualquier imbécil con un arma puede matar, pero perdonar la vida, incluso a quien no la merece, para eso se necesita verdadero poder. Poder es cuando tenemos la justificación de matar a alguien y no lo hacemos. Eso es poder. Además de Dios, ese poder lo solían tener los emperadores romanos, que el simple hecho de bajar o levantar el pulgar podían devolverle la vida a un gladiador. Eso es poder, Amón. Eso es poder. Y hoy yo adhiero a las palabras de Oskar Schindler. Que Dios nos dé la gracia para revertir la absurda, demencial y egoísta ley del gallinero y que podamos implementar el escándalo grotesco de la gracia. Porque poder y no querer, eso es poder. Porque perdonar es poder. Porque dar gracia es poder.
Vamos, eso es poder, iglesia, bendito eres. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de señores, al Rey de reyes. Vamos a celebrar la exousia. Bendito poder. Aleluya. Vamos, dale un aplauso grande al Señor. Hay gloria, hay gracia y verdad. Bendito eres. ¡Wow! Impresionante. Estamos recibiendo esta palabra ahora. Bendito. Rebasa. ¡Wow! Eso es poder. Gracia y verdad. Levanta tus manos si puedes conmigo al cielo. Señor, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. Y aquí, mira, somos tu destartalado ejército de gallinas número 12, picoteados, abandonados en el desierto, en las cuevas de Adulán, solos, perseguidos por años, fugitivos y escapando de la dignidad. Pero hoy, Señor, nos hablas y nos dices y nos llamas a un encuentro contigo nuevo, fuerte. Señor, gracias porque yo sé que en el resto del mundo hay gente recibiendo esta palabra, recibiéndote a ti en su corazón por primera vez o reconciliándose en su defecto. Y otros que estamos en este caminar cristiano durante años, reconocemos que muchas veces hemos puesto nuestras manos donde no debíamos. Perdónanos por las veces que tomamos represalias. En el afán de valer nuestra dignidad nos defendimos, insultamos, debatimos, discutimos, argumentamos, levantamos la voz. Perdona tanta torpeza y terquedad. Ayúdanos a encontrar refugio en ti. Perdona, Dios, a los miles de religiosos, fariseos y algunos de nosotros que hemos muchas veces hablado, juzgado, etiquetado a ungidos de Dios. Pensábamos que estaba en nosotros decidir quién estaba ungido y quién no. Y fuimos tan imbéciles que quienes decidíamos que no estaban ungidos lo liquidábamos. Y como aves carroñeras compartíamos un chisme, una difamación, propagábamos la calumnia. ¿Será que puedes perdonarnos? Que tu sangre nos puede perdonar. Perdónanos por haber tocado a los ungidos. Tú eres el propietario de los ungidos. Y aunque la gracia y el favor se termine para con ellos, no somos nosotros quien decidamos quién está en tu reino, quién está fuera. Perdónanos. Y ahora ayúdanos, Señor. Levanta tu mano y dile: ayúdame, Señor. A los que están en las cuevas, en las laderas, en los riscos salvajes, a los que están entre alacranes, hienas y coyotes, dile: Señor, ten misericordia de mí, refugio. Bendigo a los que están mirando en casa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hay un ámbito, un ambiente de arrepentimiento, de búsqueda del Señor aquí. Y nosotros seguiremos unos pocos minutos más. Mientras en casa, sigue adorando, sigue orando y conserva este espíritu. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome: no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez: oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez. Oh, 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 bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh.
perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.